El hombre como capitán del timón de sus emociones. Otra manera de decir lo masculino como conciencia permanente en el manejo de sí mismo. Obviamente ya sabemos que tener conciencia permanente en el manejo de sí mismo es una tarea ardua, es una tarea difícil, compleja, pero posible. Y es mejor comenzar antes, comenzar practicando, que dejarlo para el final de la vida, cuando ya la ausencia de comandar el barco de nuestra vida ya no sea necesario. Sería un absurdo instalar un capitán consciente al mando del barco de nuestra vida cuando está terminando el viaje. Entonces es preciso mejor instalarlo cuanto antes, ejercitar este capitán que somos nosotros mismos en el arte de timonear, de llevar bien el timón del barco de nuestra vida. Pero fundamentalmente esto es importante cuando yo me refiero al timón de las emociones. Si hay algo distintivo del mundo masculino es que éste sea capaz de manejar acertadamente el motor de sus emociones. Porque el hombre, el varón, que no sabe manejar sus emociones, que queda a merced de las fuerzas del viento emocional, que queda a merced de las tormentas, de los arrecifes, de los temporales, de los huracanes, comete con su fuerza física, comete actos que puede lamentar, y de hecho así lo lamenta toda la vida. Las emociones son pasajeras, lo primero que quiero decir del barco de nuestra vida, ¿no? Las emociones no son ni siquiera tripulantes o parte de la escuadra que todo barco de una persona debe llevar. Sí, son herramientas que uno lleva a bordo, ¿no? Las emociones es parte del instrumental, diríamos así, biológico que traemos para navegar en la mar del tiempo. Pero jamás las emociones, menos tratándose en el caso de los varones, debieran instalarse como rectoras del barco personal. La dirección del barco personal en un varón sin duda no puede dejarse a merced de las cambiantes emociones. El tema de hoy día es fundamental, digo, para todo lo humano, pero fundamentalmente también para el mundo viril, el mundo del varón. El varón, el hombre, es aquella persona que para llamarse tal, ¿no?, debe tener control de sí mismo. Y el control de sí mismo es fundamentalmente control emocional. Ya vamos a ver que las emociones tienen que ver con los pensamientos. Pero en términos generales, el control emocional es y debe ser la característica central de lo masculino. Pero vamos por parte. Las emociones son universales, no son exclusivas del varón, del hombre. Son atemporales, son aculturales, son permanentes en el tiempo. Por tanto, habrá que primero decir que un capitán de un barco, como somos nosotros, del barco de nuestra vida, tiene que conocer cuáles son las emociones básicas del capitán, que somos nosotros también que dirigimos este barco. El barco le vamos a dar el nombre de nuestro yo, nuestra corporalidad. El barco sería básicamente nuestra corporalidad biológica. Parte central de la corporalidad biológica son el motor que son las emociones. La misma palabra emoción viene de emotion, o sea, lo que lleva al movimiento, lo que produce el movimiento. Las emociones entonces son recursos, son elementos que el barco de nuestra vida, el barco biológico que somos nosotros, disponemos para ponernos en movimiento. Por tanto, las emociones no son ni buenas ni malas. Las emociones son, estrictamente hablando, neutras. Las hacemos buenas o las hacemos malas. Se vuelven energía mala o se vuelven energía poderosa y buena.
va a depender cómo maneje el capitán del barco, es decir, la conciencia de nosotros, estas fuerzas, estas energías, este motor. En primer lugar, entonces, ya dicho que son neutras, el capitán del barco debe estar muy alerta en lo siguiente, porque hay dos peligros que asaltan al capitán del barco, al yo superior, ¿no? Al yo consciente, que esto es obviamente válido no solo para los varones, sino para también el mundo femenino, para el ser humano. Nosotros nos perdemos por no tener control emocional. Pero básicamente el varón se pierde por represión emocional. El mundo femenino en general suele perderse por descontrol en la expresión de las emociones, en el graduamiento, en la intensidad emocional. Pero el varón suele tener problemas en el tema del otro extremo, en que no expresa lo que siente, en la represión emocional. Obviamente ustedes ya podrán imaginarse que ni una ni otra cosa son relevantes, o más bien ninguna ni otra actitud o elemento es sano, ¿no? Es insano tanto la libre expresión sin ningún control de las emociones y que éstas hagan y deshagan a destajo en nosotros, el mundo quizás que está más propenso al mundo femenino, como también la negación, la represión, el oprimir como una olla a presión la fuerza de las emociones, como sería en general en el caso masculino. Por tanto, nos vamos a centrar esta vez más que nada en la represión emocional. La represión emocional. Lo primero que habría que decir al respecto es que culturalmente hay un dato que todo el mundo sabe y que es fácil imaginar porque vivimos las experiencias desde la infancia. Todo niño, todo varón recibe malamente aquel dato de que los varones, los hombres, no lloran. Pésima información. Los hombres no lloran, por lo tanto los hombres no pueden sentir tristeza y si la sienten se la tienen que tragar de inmediato. Los hombres no pueden sentir frustración, no pueden sentirse humillados y al punto del llanto, no pueden expresar ningún contratiempo emocional porque las lágrimas están prohibidas para el mundo masculino. Qué cosa más dura, absurda y qué cosa más inhumana que recibamos culturalmente este dato, porque ya dijimos, si no expresamos las emociones nos estamos de algún modo castrando en nuestras posibilidades, nos estamos abortando una fuerza fundamental como sería la energía que produce cada una de las 6 emociones básicas. Estamos hablando fundamentalmente de la tristeza, del miedo, de la rabia o del enojo, de la alegría, de la ternura, del erotismo, de las emociones típicas que cada uno vive en nuestra existencia. Si no las sabemos expresar, si las tragamos, si no le ponemos palabras, obviamente la caldera del barco de nuestra vida puede reventar. Y de hecho hay una estadística, ¿no? Hay más varones que mueren por ataque al corazón, por violento estallido del corazón, dado que hemos aprendido a canalizar, a ponerle una válvula de escape a las emociones, que en el caso de las mujeres. Y esto es obviamente cultural. Nos han enseñado a ser bien machitos. Eso malamente significa que uno debe tragarse las lágrimas, uno debe tragarse la rabia, tragarse la incomodidad, tragarse el malestar, tragarse las expresiones de ternura, tragarse las buenas palabras que uno le puede y debe decir al otro, tragarse los abrazos, tragarse los afectos que son impropios de expresar. ¿Se dan cuenta ustedes que aquí ya, ¿no es cierto?, el trabajo de lo viril es muy grande, ¿no? Aprender
a expresar y a ponerle nombre a las emociones. En el fondo, uno se hace varón de verdad cuando logra también esto. Hay una concepción equivocada de lo que significa ser varón, ¿no? La concepción de que el varón no debe ser vulnerable. Algo profundamente erróneo. La vulnerabilidad es propio de la condición humana. Somos limitados, estamos rodeados de peligros, dependemos de los demás, estamos expuestos a fuerzas que no dependen de nosotros. Entonces la invulnerabilidad es un asunto muy ajeno a lo humano, es un asunto más bien de los dioses, pero no de lo humano. Por tanto, para ser varón primero hay que aceptar que somos vulnerables en cuanto seres humanos. Lo segundo, que expresar las emociones no nos hace vulnerables, ¿no? Ese es otro error cultural tremendo, ¿no? Repito, expresar las emociones no nos hace vulnerables. Nos hace vulnerables lo opuesto, el aparentar que no sentimos nada. Claro, porque ahí estamos muy próximos a que estalle la olla a presión y se reviente el corazón. Así de simple, estalle la caldera a vapor, ¿no?, del motor que son las emociones de nuestro barco. En consecuencia, aprender a ser vulnerable, expresando las emociones, pasa por una actividad muy concreta y muy específica que nosotros enseñamos en la ontoescritura y en el gimnasio del alma. La actividad de poner por escrito lo que nos pasa, lo que sentimos, lo que sufrimos. Fíjense que esto de que debiera ser parte de la cultura no lo es, ¿no? Poner por escrito lo que uno sufre. ¿Por qué tendría que serle tan difícil al varón? De nuevo, insisto, por esa mala deducción o premisa cultural de que para ser un buen varón, un hombre que se la dé de tal, tiene cerce nada menos que la mitad del cuerpo, que serían las emociones, y que solo debe aplicar el cerebro. Craso error, cerebro y corazón son parte del humano. Y nosotros entonces como varones tenemos que aprender a darle escape, flujo, expresión, más que escape, expresión a las emociones que habitualmente reprimimos. Entre esas fundamentalmente la ira, la pena, la tristeza, ¿no?, el desaliento, la frustración y toda aquella experiencia que nos haga vulnerables. También malamente se nos ha enseñado que un hombre no debe expresar demasiado ternura, cariño, amor, no debe mostrarse con sinceridad lo que siente su corazón, por ejemplo, en una relación de pareja. ¿Qué cosa más absurda? Porque si hiciéramos una encuesta entre las mujeres indudablemente, el mundo femenino va a preferir a un hombre que exprese sus emociones y que sea fluido emocionalmente, que sea empático, que un hombre duro, tenso, con los dientes apretados, impasible, imperturbable, que nunca muestra nada de sí mismo. Ese no mostrar nada de sí mismo no vuelve atractivo un hombre, al revés, ¿no? Un hombre se vuelve atractivo cuando expresa su miedo, cuando tiene que expresarlo, expresa su tristeza cuando debe expresarla, cuando manifiesta sinceramente, cuando tiene contacto directo con sus emociones. Y porque, repito, no hay nada más atractivo que un hombre que sea empático, que tenga empatía con su propio mundo interior, que esté conectado con su mundo interior y que no tenga problemas de imagen para mostrar las emociones. Toda mujer, repito, detesta en el fondo o le da mucha tristeza que un hombre sea trancado emocionalmente, ¿no? Yo creo que un hombre es más atractivo cuando no es trancado emocionalmente, ¿no? Cuando no es un frígido emocional, ¿no? Y este es un fenómeno que lamentablemente a muchos varones le aqueja, ¿no? Le asustan cuando, por ejemplo, siente que el mundo femenino expresa sus emociones.
El hombre se asusta cuando una mujer le expresa todo su cariño, su ternura abiertamente, cuando le expresa sus deseos de estar permanentemente con él. Se asusta cuando le expresa su espontánea realidad de sentirse muy bien y muy contenta a su lado. El hombre se siente incómodo porque considera de que aquello es una amenaza, otra premisa tan falsa, ¿no? Vivir, experimentar la emoción de otro no puede ser amenaza, ¿no? Al contrario, es un puente de comunión con el otro, ¿no? Es un puente vibratorio donde uno puede entrar en sintonía más profunda con el otro. Que alguien abra su corazón es, en el fondo, es un puente para ayudar a sintonizar con el propio corazón. Entonces, este live que hemos llamado, ¿no?, el arte masculino de manejar el timón de las emociones, ¿no?, podemos resumirlo en esta idea que ya hemos hecho, ¿no? La importancia de darle expresión adecuada a las emociones. Y una forma de hacerlo es a través de la escritura personal. Vamos a enseñar, a mostrar cómo se hace esto en el coaching llamado Hombres con Fuego Interno. Escribir nuestras emociones para hacernos más poderosos. Al contrario de lo que nos han enseñado, que nos han dicho que si uno confiesa sus emociones se hace más débil. Craso error, ¿no? Vamos en este coaching que va a comenzar el próximo martes 9, destinado solo para varones, ¿no? Vamos a enseñar cómo escribir las emociones para hacernos más fuertes, para recuperar nuestro poder interno. Escribir en una libreta emocional, en una bitácora emocional, es parte del objetivo también, entre otros, del trabajo del coaching Hombres con Fuego Interno, ¿no? Este coaching que es recuperar la verdadera masculinidad. A eso les quiero invitar para que ustedes se inscriban. El día lunes es el último plazo para que se inscriban en este coaching y ustedes van a poder experimentar ya, ¿no?, esta tremenda arma, recurso, herramienta que es estar siempre en contacto con la fuerza emocional, ¿no?, con la fuerza del corazón, que es mucho más completa, más intensa que la pura fuerza mental. Obviamente también, ya que lo mencioné, las emociones, y aquí viene un tips, una pista muy importante, están sumamente vinculadas con los pensamientos, ¿no? Si tú no tienes control de los pensamientos, tampoco tienes el control de las emociones, porque los pensamientos causan determinadas emociones. Las emociones están vinculadas entonces a lo que pensamos. Por lo tanto, el arte de gobernar el corazón es el arte también de gobernar la cabeza, de gobernar los pensamientos, vigilar los pensamientos, porque los pensamientos generan estados emocionales. Si uno se llena de preocupaciones y de miedos mentales, esto pasa rápido al corazón, ¿no? Aquí entonces hay otro tips, otra pista que ya adelantamos. Cómo controlar la mente, los pensamientos, para que después el pensamiento no inunde de fuerza, no le envíe la orden al corazón para que se llene también de la emoción respectiva. Si logro mantener a raya mi cabeza, si, como dicen los budistas zen, si logro cortar mi cabeza y vivir el momento presente, ¿no?, así mantengo también el corazón en calma. A eso les quiero invitar, a esto y a muchas otras cosas más, en este coaching que vamos a empezar el día martes 11, y yo les invito a que sean parte de esta aventura hermosa, tremenda, que es el autoconocimiento del mundo emocional. En esta oportunidad básicamente están llamados los varones a inscribirse en este coaching personalizado que entregaremos a través de Zoom, a través de un trabajo especial los días martes. Vamos a tener 3 martes con conferencia y taller bien intensivo de 2 horas cada uno. Van a ser 21 días en donde trabajaremos la masculinidad, los elementos que nos hacen mejores varones, que nos hacen verdaderamente varones. A eso quedan invitados, y desde ya un gran abrazo a todos ustedes que me han escuchado en esta tarde.